Gracias, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias de la red de museos de la Congregación de La Salle. El día de hoy tengo el honor de presentar a la maestra Sandra Sapián Elizalde, quien es licenciada en comunicación y maestra en educación humanista, con énfasis en gestión cultural y en la educación artística. Ella cuenta con una extensa formación en gestión cultural y producción escénica, innovación educativa y docencia. Tiene más de 20 años de trayectoria en gestión y promoción cultural y docencia universitaria y actualmente es la coordinadora de Mi Museo Universitario de la Universidad La Salle en el Bajío, en México. La ponencia que nos presenta busca compartir los principales logros de este museo en sus pasados 12 años de trayectoria, así como presentar la perspectiva de futuro que tiene este museo, que es parte de nuestra comunidad lasayana, que es un núcleo vivo dentro de su comunidad social para los temas de cultura popular, pero sobre todo como un espacio de encuentro para la comunidad y no perder nuestras propias raíces. Sandra, un honor que estés con nosotros y te dejo, te diría que te dejo el piso o la mesa, pero el entorno digital para que puedas compartir nuestra presentación. Eric, muchísimas gracias. Agradezco mucho, pues como lo mencionaba hace un momento antes de comenzar esta charla, el espacio, la oportunidad de poder compartir, pues un poquito de nuestro quehacer, un poquito de esta historia que ha sido de mi Museo Universitario La Salle durante estos 12 años y además de también, pues tratar de ir vislumbrando qué es lo que sigue, qué es lo que nos depara hacia el futuro, justamente retomando, pues este tema del año actual en cuanto al Día Internacional de los Museos, pues bueno, también como ir tratando de tender ese puente, ¿no? Entre lo que ha sido nuestro origen, nuestros antecedentes, nuestra historia y cómo miramos esa perspectiva hacia el futuro. Y pues bueno, muchas gracias por este espacio. Esta charla, esta pequeña plática, yo la dividí, digamos, como en cuatro momentos o en cuatro núcleos principales. Voy a comenzar hablando sobre el contexto global actual, ¿no? Retomamos, como mencionábamos también un poquito antes de comenzar, algunos autores que son importantes en cuanto a esta construcción de esta visión de la globalización desde el siglo pasado y cómo actualmente, además, sin perder de vista el entorno post-pandemia, que pues fue algo que nos marcó a todos y que es algo pues importante que también va marcando como algunas vertientes a tomar en cuenta hacia esta perspectiva en el futuro. Posteriormente hablaré acerca del contexto local, acerca de esta ciudad, León, Guanajuato, sus características, al ser este el espacio en el que se encuentra mi museo universitario. Voy a hablar un poco, como mencionaba, acerca del origen y los antecedentes y la historia de mi museo universitario, un poco de cuál ha sido como nuestros principales logros, nuestras principales aportaciones. Y posteriormente, para finalizar, pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué sigue después de estos 12 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas hacia, hacia el futuro? Este es el tema del Día Internacional de los Museos 2025, que es el futuro de los museos en comunidades cambiantes. Y bueno, como les comentaba, voy a comenzar con el contexto actual, la era del conocimiento y este entorno post-pandemia. Para ello, bueno, retomo algunos de estos autores que desde el siglo pasado, con la llegada de nuestro siglo XXI, vislumbraban ya la llegada de la era del conocimiento, ¿no? Por aquí Delors, con los cuatro pilares del conocimiento que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Tedesco, que hacía un marcado énfasis entre la relación de sociedad y educación, y muchos otros autores que ya vislumbraban, como mencionaba, esta globalización, esta era tecnológica, y a partir de Tedesco, que precisamente introduce el concepto de las industrias educativas. Todos ellos mencionaban que las instituciones a través de las cuales se distribuye el conocimiento ocuparían un lugar central en los conflictos y en las estrategias de educación. Entonces, a partir de este concepto de las industrias educativas que introduce Juan Carlos Tedesco, se ve también que la escuela ya no va a ser la única institución encargada de la educación,
conforme se va dando, se va abriendo paso a otras instancias. Entonces, en este contexto con esta globalización, con esta era del conocimiento que ya ellos y muchos otros autores vislumbraban, vemos que hay también una gran crisis en la educación, como desde hace muchos años hemos vivido constantemente en crisis educativa, económicas, políticas, sociales, pues la crisis educativa también no fue la excepción y se veía entonces que el, en este contexto un museo universitario pues resulta no solamente pertinente, sino necesario para asumir una responsabilidad en este entorno cambiante, en este entorno en crisis y nos ayuda a encontrar las vías para impulsar otras formas de educar, de pensar en la educación, no solo como una transmisión de conocimientos, sino como un proceso constante que abona a la formación integral de las personas. Es importante también en este contexto pensar en un museo no solo como un espacio en el que se exhiben bienes patrimoniales, sino como un espacio dinámico, en constante movimiento, y bueno, ya posteriormente iremos viendo algunas otras características. Vemos también el contexto del impacto de la pandemia que vivimos hace algunos años, que puso de manifiesto y enfatizó la crisis, otra vez hablamos de crisis, que ya se veía presentando, que ya se estaba presentando en diferentes ámbitos, como mencionábamos hace un momento, el político, el económico, el social, y en el ámbito educativo, la pandemia pues visibilizó estas crisis sociales, estas desigualdades, estas brechas y nos surgió atender necesidades que quedaron muy expuestas. Aquí voy a citar a nuestro rector, Enrique González, quien menciona, nos surge a reducir las desigualdades entre los educandos y los educadores, a flexibilizar los currículos y las prácticas educativas para su mejor adaptación a contextos emergentes y a adaptarse al cambio. De igual forma, la pandemia dejó en evidencia problemas tales como la brecha tecnológica entre las regiones, países y personas, la incertidumbre como una condición de realidad, la tecnología exacerbada y el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial, que es ahorita pues nos ha caído pues de sorpresa que prácticamente en muchos momentos, ¿no? La automatización de múltiples procesos en todos los ámbitos de la vida. Aquí cierro cita, es de nuestro rector Enrique González, citado en el modelo educativo de la Universidad La Salle. Y quiero retomar esta cita de Edgar Morán. El fin del siglo XX ha sido propicio, sin embargo, para comprender la incertidumbre irremediable de la historia humana. Aquí pues cierro este fragmento con esta parte precisamente de la incertidumbre, que ha sido una constante en nuestra historia, que nos ha ido marcando y pues que nos ha ido pues posicionando en esta necesidad de estar viendo y de estar atendiendo y de entender nuestro entorno. Posteriormente voy a hablar ahora acerca de esta ciudad, León, Guanajuato, que es una ciudad también en constante y vertiginosa transformación. Es una ciudad que está situada en el centro del país. Actualmente las cifras, bueno, se estima que lleguemos a 1.733.823 habitantes, aunque hay otros datos que refieren que ya sumamos más de 2 millones. Pero bueno, nos coloca como una ciudad, una de las 5 principales ciudades en la República Mexicana, como la capital económica del estado de Guanajuato y que durante muchos años, durante sus inicios, fue una ciudad principalmente que destacó por su actividad económica e industrial, principalmente en el sector de la piel y del calzado, pero que recientemente, en los últimos años, ha ido transformándose desde el ámbito también económico, girando su actividad hacia la parte de los servicios. Actualmente, y también el turismo de negocios ha sido en los últimos años un factor importante en nuestra ciudad. Actualmente encontramos un registro de más de 1.200 restaurantes, más de 150 hoteles que representan más de la mitad en todo el estado de Guanajuato, aproximadamente 8.000 habitaciones.
La oferta de congresos y ferias se ha incrementado también en los últimos años. Actualmente en este año se prevé que lleguemos a 116 ferias y congresos, entre los que destacan la Feria Nacional, la Feria Estatal de León, la Feria Nacional del Libro, el Salón de la Piel y del Calzado, Zapica, la Feria de Proveedores de la Piel y del Calzado, AMPIC, y el Festival Internacional del Globo, entre otros muchos. León, desde sus orígenes, se ha caracterizado por ser una ciudad cuya gente se distingue por su dedicación al trabajo. Así lo menciona nuestro lema, el trabajo todo lo vence, y por su apego a las tradiciones, a la familia, lo cual desde finales del siglo pasado hace que nuestra ciudad se encuentre ante esta tensión constante entre la modernidad, el desarrollo, el crecimiento y seguir y mantenerse fiel a sus tradiciones. Es una ciudad con muchas tradiciones, con muchas costumbres que han mantenido también a lo largo de su historia. Es importante mencionar que desde el finales de la década de los 60 e inicios de los 70, fue un periodo importante en el desarrollo de nuestra ciudad con la llegada en 1968 del Instituto de Estudios Superiores de León, AC, que posteriormente en 1972 se convertiría en la Universidad del Bajío, actualmente Universidad La Salle. También, 10 años más tarde, se introdujo el Campus León de la Universidad Iberoamericana, llegaron también la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente, según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, en la ciudad contamos con más de 39 universidades públicas y privadas, lo cual ha sido pues un detonante importante para el desarrollo pues económico, social de nuestra ciudad. De igual manera, en el ámbito cultural y aunado a las instituciones de educación superior que se instalaron aquí a inicios de la década de los 60, como vimos, de los 70, perdón, el vertiginoso cambio que hemos tenido tuvo despegó de manera importante hace 40 años con la llegada a esta ciudad de una gran cantidad de personas originarias principalmente de la Ciudad de México tras el sismo de 1985. Este movimiento se vio reflejado en todos los ámbitos en la ciudad y en materia de cultura podemos mencionar el empuje que tuvo la ciudad a partir de la creación del Consejo para la Cultura de León, que posteriormente se convirtió en el Instituto Cultural de León en el año 2000. Surgió también el Museo de la Ciudad en la década de los 80. El Instituto Cultural, y bueno, desde el Consejo para la Cultura, impulsó también el origen de la entonces Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de León, hoy Feria Nacional del Libro, FENAL. En la década de los 2000 tuvimos también un impulso importante ya con la creación del Instituto Cultural de León, la Galería Jesús Gallardo, y con la llegada del Fórum Cultural Guanajuato en el 2008, que tuvo un impulso importante al desarrollo cultural y artístico, no solo en la ciudad, sino también en el estado de la región. Y actualmente en este año, a partir de la creación, bueno, del año pasado, de la Secretaría de Cultura, que como vemos, pues es constantemente movimientos, cambios, transformaciones siguen siendo esta constante. En este contexto a inicios del año 2000, surge mi Museo Universitario La Salle. Pues dentro de este panorama, en una ciudad en constante cambio, en crecimiento, en proceso de transformación, como ya mencionamos, de una economía basada en la industria hacia una economía de los servicios. Y pues en el contexto específico de la Universidad La Salle Bajío, el 29 de agosto de 2012 nace mi Museo Universitario La Salle, a iniciativa de un grupo de personas atentas a este entorno creciente, a este entorno cambiante y en movimiento, quienes tuvieron la visión de crear un espacio dedicado al impulso del arte y la cultura en nuestro estado. La Universidad La Salle fue un territorio ideal para albergar este museo, que fue concebido como un lugar de expresión multidisciplinaria. A través de exposiciones dinámicas, ofrece espacios de reflexión abierta y de aprendizaje significativo a sus visitantes.
Como todo gran proyecto, mi Museo Universitario La Salle surge gracias a la voluntad, al ideal y a la visión de personas comprometidas con el crecimiento y con el desarrollo cultural y artístico de la ciudad, de nuestro estado y de nuestra región. Desde sus inicios, mi Museo Universitario La Salle ha mantenido su compromiso y su vocación de aportar a la formación integral de las y los estudiantes de la universidad, pero también de aportar y sumar al crecimiento de nuestra ciudad. Aquí voy a presentar algunos datos importantes. Actualmente contamos en nuestro acervo con 5.105 bienes patrimoniales. Eh, Tenemos 103 exposiciones que se han realizado solamente en este campus, en nuestro campus campestre, 78 exposiciones extramuros, 138.992 visitantes tenemos contabilizados en estos años. Tenemos también importantes reconocimientos y aportaciones a lo largo de estos primeros 12 años, además de las cifras que ya presentamos. Mi museo universitario ha tenido importantes reconocimientos desde la labor de investigación, tales como el Premio a las Mejores Prácticas 2023 por el Comité Internacional de Educación y Acción Cultural, SECA, del ICOM a la exposición El arte es el pretexto, el Premio de Investigación Colette Dufresne-Tassé del Comité Internacional de Educación y Acción Cultural, del ICOM a la exposición La Antropología de las Cosas. Y bueno, pero aquí me gustaría también hacer énfasis en cuanto a mi museo universitario, es mucho más que números. Estos números nos pueden dar una idea de lo que se ha hecho a lo largo de estos 12 años. Sin embargo, mi museo universitario representa un sinfín de experiencias, aprendizajes, vivencias y emociones, pues que no podemos contabilizar, que no pueden ser contadas. Aquí me parece importante destacar que mi museo, al estar dentro de un plantel universitario, cuando tomamos en cuenta que nuestros principales visitantes son grupos universitarios, grupos de preparatoria, incluso de secundaria o de preescolar, es importante que para nosotros, muchos de nuestros visitantes, mi museo universitario es el primer contacto con un museo, es el primer museo que visitan. Por ello, para quienes formamos parte de mi museo universitario, para quienes conformamos el equipo MIM, pues esto representa un enorme reto y una gran responsabilidad de hacer que esta primera visita sea una experiencia significativa para estos visitantes que llegan a un museo por primera vez. Mi museo universitario, al formar parte de un entorno universitario, asume también la responsabilidad de formar integralmente a los futuros profesionistas, brindando un espacio para la reflexión, el goce estético, el diálogo, la creatividad y el pensamiento crítico. Pero sobre todo, como vimos anteriormente en este entorno cambiante, es nuestro deber adaptar nuestras prácticas a esta era del conocimiento, desde nuestros contenidos hasta la forma en que presentamos las exposiciones y las actividades que proponemos, hasta también la forma en que lo comunicamos. De nueva cuenta, cito a nuestro rector, Enrique González, que menciona: las respuestas que las instituciones formadoras ofrezcan ante estos desafíos deberán considerar los escenarios de incertidumbre, complejidad y fragilidad espiritual de las personas, para repensar y reformular constantemente y de manera adecuada las metodologías, estrategias y acciones educativas pertinentes a las sociedades por venir. Esto me parece importante. Nuevamente se menciona aquí el tema de la incertidumbre. Como mencionábamos al inicio, la incertidumbre pues es una constante y nos lleva a estar pues repensando, reformulando y planteando nuevas formas de, de hacer este quehacer educativo que tenemos en este caso particular desde el museo. Aquí es importante también mencionar algunos aspectos de nuestra pedagogía lasallista, de nuestro modelo educativo, que está basado y se orienta hacia la formación integral, basándose en los valores de fe, fraternidad, servicio, teniéndolos como guía. La formación integral es un faro para nosotros que guía nuestro compromiso con la filosofía lasallista.
Y bueno, pues también la Universidad La Salle, que responde a un legado lasallista de formación de personas capaces de trascender y consciente de la importancia de cumplir con los fines, bueno, aquí con los fines establecidos en la Ley General de Educación Superior de los Estados Unidos Mexicanos, que plantea estas funciones sustantivas de la educación: la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación. Aquí viene entonces la pregunta importante para nosotros. A partir de estos 12 años, en este contexto, en este entorno en el que estamos viviendo, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos imaginarnos o qué futuros nos imaginamos? Mi museo universitario, como mencionábamos desde un principio, desde sus orígenes, fue concebido como un museo vivo, como un museo que crece, que se adapta, se transforma. Aquí voy a citar a mi compañera Ariadna Vargas en su reciente artículo que presentó precisamente para esta red lasallista de museos. Mi Museo Universitario La Salle se concibió como un espacio vivo y dinámico. En este dinamismo, desde el cual fue concebido mi museo universitario, es el que nos lleva a buscar la manera de afrontar estos nuevos retos que el siglo XXI traen consigo, a hacer nuevas preguntas, a encontrar nuevas formas y nuevas y más creativas formas de dialogar, de conectar, de articularnos con nuestros visitantes, sea cual sea su procedencia, su edad o su escolaridad. Esto sin perder de vista precisamente nuestra vocación lasallista, así como cumplir nuestra misión de identificar, rescatar, promover y desarrollar la cultura del Estado de Guanajuato en su patrimonio tangible e intangible. Aquí para nosotros es muy importante poder tender estos puentes entre nuestra cultura original guanajuatense, nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero también con las nuevas manifestaciones, con los nuevos lenguajes, con las nuevas formas de hacer arte. Aquí voy a citar, voy a abrir comillas: podríamos decir que la educación actual, no solo la artística, se encuentra en un espacio crítico en el que, por un lado, las nuevas generaciones han puesto en duda la validez de los saberes tradicionales transmitidos en los ámbitos universitarios, y por el otro, una realidad apremiante ha disminuido tanto la solidez de los saberes estables como las oportunidades de inserción en el campo profesional de los jóvenes egresados a las más diversas carreras. En este contexto, a nosotros como museo universitario nos impulsa a ofrecer un espacio de formación activo a nuestros estudiantes, sobre todo a quienes realizan con nosotros, aquí en mi museo universitario, su servicio social, prácticas profesionales, pues les brindamos una posibilidad de desarrollar habilidades, capacidades y aprendizajes que vayan tanto a su formación profesional como a su formación personal. Aquí me gustaría una vez más recordar que estamos entendiendo la educación como un proceso constante y permanente para la formación de personas. Es importante también escuchar a nuestros jóvenes, tomando en cuenta lo que ya mencionábamos previamente de este impacto que tuvimos en la pandemia. Recordar que nuestros jóvenes vienen surgiendo, tuvieron su preparatoria, tuvieron su formación media durante la pandemia. Esto cambia completamente ese contexto, esta forma de socializar, esta forma de aprender, y entonces eso nos hace a nosotros, como parte de esta institución, escuchar, estar atentos, adaptarnos a los jóvenes, tomando en cuenta pues estas nuevas generaciones y todo el contexto que ellos y ellas traen en este contexto también. Después de varias décadas de reformas, revoluciones y cambios educativos, pareceríamos continuar en medio de una nueva crisis, agraviada en virtud de que las transformaciones sociales, tecnológicas, científicas y culturales son de tal forma aceleradas que difícilmente pueden ser siquiera percibidas cuando nuevos fenómenos ya están demandando reflexiones y respuestas. Aquí estoy citando a Lucina Jiménez en Interdisciplina Escuela y Arte en 2004. Aquí me parece importante mencionar que esto
fue mencionado hace 21 años y sigue siendo vigente, sobre todo en este contexto en el que ya, como también hacíamos referencia, en el que la inteligencia artificial pues nos ha tomado por sorpresa, nos ha invadido prácticamente en todos los ámbitos de la vida en sociedad y nos enfrentamos pues a retos aún mayores que nos obligan a cuestionarnos, que nos dan también cuestionamiento por parte de los estudiantes, de los propios padres de familia, ante un entorno laboral altamente competitivo en el cual pues cabe hacernos una pregunta acerca de cómo estamos nosotros aportando a esta formación. Un mundo contemporáneo se caracteriza por una inestabilidad y movilidad constantes, que nos lleva a preguntarnos qué es lo nuevo, nos pone frente a lo impredecible, nos abre no ya una multiplicidad de posibilidades o elecciones, sino una infinitud e indefinición que nos obligan a abandonar las seguridades, los conceptos y las premisas permanentes a priorísticas. Ante este panorama, se nos pone enfrente una premiante necesidad de reinventarnos, de repensarnos, reimaginarnos como museo, como institución educativa, y más aún cuando desde su inicio, desde su creación, como ya hemos también mencionado, mi Museo Universitario La Salle fue concebido como un espacio dinámico. La visión que se tiene desde mi museo universitario hacia el futuro no cierra los ojos ante los logros, las aportaciones y las contribuciones que el museo ha tenido hacia su comunidad universitaria, hacia la sociedad. Por el contrario, reconocemos, retomamos y valoramos lo que hemos logrado en estos 12 años para con ello trazar un rumbo hacia el futuro, para hacer frente hacia los retos que el contexto actual nos presenta. Las crisis de la educación que ya hemos mencionado, que continúan y se enfatizan en este nuevo siglo, nos urgen abrir canales de comunicación entre los creadores, nuestra comunidad estudiantil, ante la necesidad de recuperar la credibilidad, la confianza y especialmente demostrar la gran diversidad de discursos que, que nos presenta esta realidad. Es necesario para un museo universitario, además de cumplir con las funciones de los museos de coleccionismo, conservación, difusión, abrir espacios que conecten nuestro patrimonio y las tradiciones con las formas actuales de manifestar la realidad, propiciar nuevas lecturas de nuestra colección, tender nuevos puentes entre el arte popular y tradicional y las nuevas expresiones y lenguajes artísticos y culturales. Debemos no solamente mostrar objetos, sino abrir canales de comunicación con el contexto que nos rodea. En un momento en que las transformaciones de las estructuras sociales y culturales tienen a menudo repercusiones negativas sobre las sociedades, actualmente tenemos esta nueva y gran responsabilidad de generar nuevos valores éticos y estéticos para promover lo más sólida y ampliamente posible la creatividad humana, tanto individual como colectiva, en cuanto a que es un factor fundamental en toda acción de los diferentes ámbitos del conocimiento, del desarrollo y de la generación de nuevos patrones en las relaciones sociales y culturales. Mi museo universitario comparte una de las tareas de las instituciones educativas, que es la revaloración del arte como un factor esencial de la actividad humana, capaz de adquirir un papel de influencia, comunicación social, intelectual y estética de grandes alcances. El arte es el ámbito privilegiado del pensamiento creativo, de esta forma libre y diversa de interpretación e interpelación e interacción con la realidad. Necesitamos, como museo, como un museo universitario, acercar a nuestros visitantes, no solo a través de nuestro programa expositivo, sino de todas nuestras acciones, a encontrar nuevas formas de interpretar, de interpelar, de interactuar con el entorno, con nuestra realidad. No podemos mantenernos estáticos, debemos seguir moviéndonos, proponiendo y creando. Recordemos, una vez más, que la educación es un proceso, también constante e inacabado,
desde el MIM, desde mi museo universitario, estamos detonando procesos educativos en quienes nos visitan, colaboran e interactúan con nosotros. Con nuestras actividades buscamos aportar, enriquecer y ampliar las posibilidades creativas y formativas en las nuevas generaciones. El reconocimiento y la recuperación de estos 12 años de vida de mi Museo Universitario La Salle nos lleva a trazar una perspectiva hacia el futuro, a plantear este momento como un punto de partida para hacer frente a estos retos del futuro. Y hacernos una pregunta: ¿cómo imaginamos los museos en el futuro? Es importante, como mencionaba hace un momento, es para poder dar respuesta a esta pregunta, pues poder atenderla, y para poder atender a las necesidades de nuestro contexto, es importante y necesario conocer, escuchar y comprender a nuestro público, que se conforma, como mencionamos también hace un momento, prioritariamente de estudiantes de preparatoria y de estudiantes universitarios. Estos jóvenes que vivieron parte de su educación media y media superior en el contexto de la pandemia tienen necesidades distintas, intereses y necesidades de atención también muy distintos a los que todos, a quienes no vivimos la etapa escolar en este momento histórico como fue la pandemia. Que además, como también ya mencionamos, evidenció, entre otras cosas, las diferencias, las carencias y nos hizo reflexionar sobre esta imperante necesidad de adaptarnos a la nueva era que estamos viviendo. Y esto, me parece, la capacidad de adaptación se ha convertido más que nunca en una forma para sobrevivir, tanto desde una manera individual como colectiva y social. Tenemos que adaptarnos a nuestro entorno y a nuestro contexto. En este contexto, ante este panorama de incertidumbre, de cambios, de crisis, con estos 12 años de experiencia y de historia, la reflexión es no dejar de preguntarnos, no dejar de hacernos preguntas y sobre todo no dejar de preguntarnos: ¿un museo universitario para qué? Me parece que si tenemos muy claro este para qué, que es el que guía nuestro objetivo, nos puede orientar para no perder de vista precisamente ese objetivo y poder encontrar los cómo, poder encontrar estas estrategias que sean más adecuados a cada momento histórico. Entonces, cierro nada más esta charla también hablando acerca de la apropiación. Mencionábamos hace un momento con Eric, fuera antes de comenzar a transmitir esta plática, de lo importante que es que nuestros visitantes y la comunidad pueda sentir esta apropiación, un poco, pues retomar nuestro nombre, ¿no? Mi museo universitario, porque buscamos que todos aquellos que nos visitan sientan este espacio como suyo, como propio. Y pues bueno, cierro nuevamente con esta pregunta. En este contexto, ¿un museo universitario para qué? Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Una excelente presentación que nos da una perspectiva de cómo los museos universitarios se construyen en base a su comunidad y se construyen para la comunidad. Y ese es Así el es. punto clave de apropiación que debemos entender en estos procesos donde no solamente somos actores que recolectan la información, que cuidan la información, sino que la transmiten y la trascienden a otros que vienen después. Y esto creo que es fundamental en su labor de ustedes, ¿no? Sí, justamente, y bueno, quisiera pues nuevamente enfatizar que es necesario esta adaptación al contexto, porque la forma precisamente de transmitir esto que nosotros recolectamos, conservamos, preservamos, pues no es la misma hoy que hace ni siquiera 5 años, ¿no? Entonces, esta parte de adaptarnos, de poder flexibilizar y de poder estar atentos a este nuevo, pues a este momento histórico que estamos viendo cambios vertiginosos en todos los ámbitos, pues solamente adaptándonos podemos lograr justamente esto, transmitir todo esto que tenemos y todo esto, esta herencia, este legado que tenemos como museo, poderlo transmitir y seguirlo comunicando y a partir de ello, pues contribuir a esta parte de la formación integral, ¿no? Esta parte del aprendizaje
nosotros como museo, como institución educativa que somos. Nada, genial. Dejo abierto por si alguien tiene alguna pregunta. Hay una pregunta que hace Minerva es ¿en qué colecciones tienen ahora en exhibición en el museo? Bueno, actualmente estamos ya por cerrar nuestro ciclo de exposiciones, tenemos 5 exposiciones. Actualmente no tenemos en exhibición piezas de nuestra colección, tenemos muestras externas, tenemos un colectivo de mujeres mexicanas en la gráfica, tenemos una exposición de la maestra Lucía Maya, una gran artista mexicana, tenemos otra más es una exposición también colectiva que es obra de los integrantes del taller de la Escuela de Artes del Centro Federal del CEFERESO, del Centro Federal de Readaptación Social, quienes participan en esta Escuela de Artes, en este taller de artes, y 2 exposiciones fotográficas en nuestra sala de biblioteca y en nuestro andador cultural. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta para la maestra Sandra, que de hecho la exposición es más que brillante, que nos da luces de cómo debe llevarse un museo universitario en perspectiva a la comunidad. Eh, Carlos, si por favor le puedes dar el micro a Minerva. Minerva, ya tienes Ya, el micro habilitado. muchas gracias. Sí, me gustó la participación, aunque tuvo algunas interrupciones, pero yo tengo una duda cuando ustedes hacen esa serie de exhibiciones, ¿lo promueven y lo difunden solamente a nivel institucional? O sea, o lo promueven y difunden también hacia otras instancias. Sí, es un museo abierto, estamos abiertos al público en general. De hecho, bueno, nos visitan mucho escuelas desde nivel preescolar, primaria, secundaria, no solamente de La Salle, sino otras instituciones, tanto públicas como privadas, familias, grupos escolares, es decir, estamos abiertos al público en general, no solamente a la comunidad universitaria. ¿Y tienen algún costo, algún No. horario? La entrada es sin costo. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana. El horario de visita es hasta las 6 de la tarde, aunque nuestras funciones concluyen a las 7. Y actualmente los sábados el museo permanece cerrado, sin embargo, tenemos la posibilidad de programar visitas para grupos específicos que nos hacen la solicitud. Podemos atender también visitas específicas en horario de los sábados, pero bueno, nuestro horario normal es de lunes a viernes. Muchas gracias, muy Al amable. Gracias, contrario, Minerva. gracias. No sé si habría alguna otra pregunta para la maestra Sandra en el chat o si alguien quiere hablar, que por favor levante la mano y le damos el micrófono. Dicen que cuando no hay preguntas, maestra, es que quedó absolutamente todo claro. Esperemos que sí. Ah, sí, de Noelia Roa dice, del Museo La Salle aquí en Lima, felicitaciones por tan buena gestión. Muchas gracias. Pues yo aquí quiero extender también un agradecimiento a mi equipo, a quienes conformamos el equipo MIM, que pues bueno, estos 12 años han estado, como decimos aquí en México, al pie del cañón, siempre haciendo todas estas propuestas, posicionando nuestro museo tanto dentro como fuera de nuestros límites. Entonces sí quiero agradecer mucho por el apoyo, por el acompañamiento y sobre todo lo mencionábamos también hace un rato, Eric, por su pasión y por el amor a lo que hacen. Yo creo que eso al final de cuentas es fundamental y es algo muy importante, sin lo cual pues esto se nota, ¿no? Cuando la gente hace lo que le gusta, disfruta su trabajo, disfrutamos lo que hacemos, pues eso se ve reflejado no solo en nuestras exposiciones, sino también en nuestro programa de actividades y eso es algo que para mí ha sido muy importante, muy valioso y quiero realmente pues reconocer y agradecer a mi equipo. ¿No? Y tienen un nombre dentro de ICOM, además se divulga mucho el trabajo que están Sí, haciendo y además lo que decíamos, han logrado vincularse con la universidad y la universidad tiene que apoyarlos cada vez más y eso es así es. importante. Sí, Es una tarea de precisamente todos. eso ha sido importante, como generar lo que decíamos, ¿no? Este sentido de apropiación, en la medida en que se vaya la comunidad y la ciudad y la región haciendo
suyo el museo, pues esto va a ir consolidándose cada vez más. Por eso esta pregunta de si estamos abiertos al público en general es muy importante justamente por eso, porque es pues un espacio que está abierto y que nos encanta recibir desde los pequeñitos de preescolar, que son unas visitas maravillosas con sus preguntas, con su curiosidad, con su chispa que tienen los niños y así ir formando pues estos lazos de apropiación de nuestro espacio con la ciudad y no solo con nuestra comunidad universitaria, sino con nuestra sociedad. Maestra, nuevamente agradecido por esta charla dentro de estas sesiones que estamos teniendo. Agradecerle, esto va a quedar en video, le transmitimos ya el enlace pronto para que además podamos seguir divulgando y seguir conociendo de los museos de La Salle alrededor del mundo y su valiosa labor para con la apropiación cultural y para con la comunidad. De mañana tenemos una nueva sesión, espero verlos mañana, va a ser un gustazo y nuevamente gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente, Eric, y por el espacio y por este compartir en comunidad. Muchas Claro que gracias. sí. Y pronto ya tendremos nuestro encuentro en Lima. Pronto, pronto a todos. Un Estaremos abrazo a atentos. todos. Muchas Ah, gracias. hasta luego. Está bien.